Hola, Hola María, ¿qué tal? Buenos días. hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí que veníamos a hablar un poquito contigo sobre esta Sí, preciosa obra, que la verdad es que me ha encantado y bueno, muchas gracias, de verdad. y estéticamente es una delicia. Gracias. La verdad es que es chulísimo y bueno, y me ha sorprendido mucho porque yo tengo que reconocerlo, era de los que solo tenía acceso a la Marilyn que creo que todo el mundo, casi todo el mundo conoce y me ha sorprendido mucho tu historia, bueno, la que nos has contado y bueno, me ha hecho ver con otros ojos a Marilyn, ¿no? Es que realmente, o sea, que es la visión más estandarizada. Yo por las redes sociales a veces pierdo un poco la noción de las cosas. Digo, tengo unas seguidoras, tío, que son maravillosas, porque muchas de ellas ya conocían a Marilyn y conocían esas facetas. En realidad, claro, que es que yo no me he inventado nada, que es que yo lo que he buscado ha sido libros y me he documentado y eso ya está escrito, pero una se pregunta, ¿por qué? Si esto ya está escrito y hay libros que lo cuentan, y bueno, y no solo hay libros, quiero decir, la primera vez que supe de que Marilyn era una gran lectora fue por un artículo de George Dow. Digo, si esto ya está escrito y se publica y se habla, ¿por qué en realidad sigue siendo tan desconocido? Entonces, como toda obra tiene un punto de partida, un germen, ¿no? Por lo que me has dicho, entiendo que tú has llegado a Marilyn a través de tus seguidoras. No, Ah, yo no llegué a Marilyn a través de mi seguidora. Yo cuando entregué el libro, o sea, cuando entregué, no, cuando se publicó el libro de Frida, sí, empezó a funcionar muy bien. Y entonces ahí la editorial me propuso el hacer otra biografía. sí. Y uno de los primeros nombres que barajamos fue Marilyn, porque es verdad lo que te había comentado. Había leído en un artículo aquello de que Marilyn tenía una biblioteca súper amplia y que nos había llegado una imagen errónea de ella, y aquello me pareció interesante. Al final no salía esa biografía, hicimos la de David Bowie, Ujú. luego salió El Placer y en El Placer vuelve a aparecer Marilyn. Esta vez no por los libros que ella tenía, sino, bueno, también, pero sino porque como ella había vivido su sexualidad de una forma muy libre, Ujú. pero se la había convertido en objeto y no sujeto, y de nuevo hacía hincapié en aquello de que hay más fotos de ella leyendo que desnuda y nos sigue llegando como icono sexual. Entonces, después del Placer, decidimos que era el momento de hacer esa biografía, la biografía de Marilyn, y contar cómo era esa otra cara oculta, que luego investigando sobre Marilyn descubrí no solo de lo de los libros, sino muchas más cosas que me parecen también muy interesantes, claro. Yo lo que he visto es que es una vida dura y que en algunos momentos yo hasta lo he pasado mal, ¿no? Así sobre todo cuando, no sé, por ponerte un ejemplo, me la tengo que imaginar yo que tengo animales hasta los tengo humanizados. Cuando matan a Sí, ese perro callejero, lo he pasado mal. Y sí. cuando cuentas que ella era la última para bañarse en esa bañera que todos usaban el mismo agua, también lo he pasado bastante mal. Bueno, ella tiene una infancia durísima. El contexto es súper importante y aquí hay que tener en cuenta que ella vive, o sea, ella nace en Estados Unidos, su infancia es en los años 40, después de una gran depresión, donde hay mucha pobreza, bueno, que en Estados Unidos hay armas, o sea, que es que al final todo configura una infancia muy dura, una madre que está separada y que ella no sabe, o sea, Marilyn no sabe quién es su padre, con padres desconocidos. Eh, Esa infancia marca luego la adulta que va a ser. Oye, ¿y ha sido fácil o recrear su vida? Para mí ha sido muy dura, igual, es decir, para ti leerlo te ha Mm. causado tristeza. Para mí cuando leía sobre su vida lo pasaba fatal, porque me parecía muy triste, pero bueno, tú
tú dices, después de la infancia llegará lo bueno, ¿no? Y vas viendo cómo todo se configura alrededor de una forma bastante complicada, que también creo que era algo normal en aquella época. Creo que Hollywood no era un camino nada amable y amistoso. Yo te lo pregunto porque tú has escrito esta obra en primera persona y yo te quería preguntar si tú te has llegado a fusionar con el personaje, bueno, con el personaje no, con la persona en este caso. Pues eso me ocurre siempre. Me pasó con Frida, el de Bowie no lo escribí yo, entonces no tuve esa conexión tan grande, pero sí que es verdad que cuando narras en primera persona, claro, yo intento que mis libros sean como lo más emocionales posible, que hablen de la parte más humana y más personal, y ahí una juega un poco a interpretar un papel. Sí que te llegas a fusionar, por lo menos te fusionan, y yo no sé si a la persona real que ella fue, pero desde luego sí a la persona que yo imagino que ella fue, que yo me creo que ella fue. Por eso, ahora que hablamos de escribir, a ti te han etiquetado como ilustradora, pero ¿se te puede ya llegar a llamar escritora? Pues mira, yo empiezo ahora a decir que soy escritora. Después de 3 libros publicados, a mí siempre me ha dado mucho pudor, porque yo estudié ilustración y para lo que estoy formada es para dibujar. Es verdad que he leído y sigo leyendo todo lo que puedo, y tengo además mucha admiración a la profesión de la escritura. Entonces me ha dado mucho pudor siempre meterme dentro de la casilla también de escritora, pero digo, mira, yo qué sé, llevo ya 3 libros, igual es hora de que yo empiece a creérmelo. Pues sí, la verdad. Vamos, a nivel de escritura, el libro me ha gustado cómo lo narras y el punto de vista que lo narras y los capítulos, porque me ha resultado interesante y curioso el enfoque que le has dado a partir de los capítulos, ¿no? Y los títulos. Oye, hemos hablado de documentación. ¿Ha sido fácil el proceso de documentación? Porque lo que yo he leído de ella y he visto de ella, pues es una imagen muy distinta a la que tú nos muestras aquí. Entonces, ¿qué es lo que te has encontrado a la hora de buscar en documentación? Pues la fase de documentación la verdad es que ha sido bastante complicada, precisamente por eso que tú cuentas. En Estados Unidos hay infinidad de libros escritos sobre Marilyn Monroe, pero infinidad, y yo me imagino que dentro de esa infinidad habrá muchas visiones como la que yo planteo. De hecho, Gloria Steinem tiene un libro publicado sobre ella, que a mí me hubiera encantado leer, pero está en inglés y yo no tengo un nivel de inglés como para entender ese libro. Bueno, con mucha paciencia podría leérmelo, pero con mucha paciencia. Sin embargo, en España, los libros que se han traducido casi todas son desde una óptica muy machista. Son libros escritos por hombres que perpetúan esa imagen. Y vamos, yo llegué a subrayar un montón de frases que mandaba a mis amigas diciendo, tío, de verdad no me puedo creer que hagan este tipo de comentarios terribles, horrorosos, pero en ese proceso de búsqueda sí que se acaba encontrando. Donald Spoto tiene una biografía muy completa, con una documentación que se ve bastante amplia. De hecho, atrás aparece toda la documentación, los informes que él consigue, y me gustó muchísimo. Blonde es más literario, o sea, sí que es más ficcionado. La infancia difiere mucho de la real, pero sí que capta, yo creo, bastante la esencia de la vida de Marilyn y de cómo era ella. Y luego también tenemos un libro maravilloso que es el de Fragmentos, que son escritos de ella, y creo que ahí sí que hay verdad en los escritos que ella hizo, ¿no? Luego también está el de My Story, pero solamente abarca una pequeña parte de su vida, que ese fue un libro como por encargo de ella, y bueno, que también me sirvió. Independientemente hay muchísimos documentales, entrevistas. Claro, tienes que hacer como ir leyendo por todos lados y tú hacerte como un mapa general de cómo era ella, pero también intentando
no idolatrarla al extremo, porque tampoco, o sea, al final era una persona humana que también tenía sus fallos, ¿no? Como todo el mundo. Oye, te voy a poner en un compromiso y bueno, quiero que me digas cómo era Marilyn en palabras de María. Después... Es que resumirlo me ha costado un libro, contarlo. Buscando ese titular, ¿no? Bueno, yo creo que Marilyn era una mujer muy vulnerable, muy extremadamente inteligente y bastante libre dentro de lo complicado que era ser libre en aquel momento, en aquella época, en aquella sociedad. Y que por esa inteligencia y esa libertad que fue coartada una y otra vez, se convirtió en una mujer peligrosa. Así que en la introducción ya lo cuento, yo creo que era una mujer peligrosa y que por eso precisamente se la transformó en objeto y no sujeto, porque no podía ser un referente para otras mujeres, tenía que ser algo bonito que los hombres pudieran mirar. Yo creo que, leyendo tu libro, creo que no hemos sido justos con Marilyn desde un punto de vista, ahora viéndolo en lo que es la actualidad, ¿no? A lo mejor en ese momento pues eran otras circunstancias, no las más adecuadas, pero viéndolo desde la perspectiva actual, creo que no hemos sido justos con la imagen que nos ha dejado la sociedad de esa Marilyn, ¿no? No hemos sido justos ni con Marilyn ni con muchas otras mujeres. Por supuesto. En realidad. Y yo creo que por eso, al final, entre nosotras, primero nosotras estamos empezando a narrarnos y a contar, a narrar a la mujer en general desde nuestra óptica y desde nuestras propias vivencias. Y es muy curioso cómo siempre hemos sido narrados por hombres desde su perspectiva, que dista mucho de la realidad. Siempre hemos sido la mujer cuidadora o la mala que lo lía todo. Pero ese ha sido el papel que se nos ha otorgado. Y a este tipo de mujeres, no solo a ellas, también a escritoras, a científicas, se las ha ocultado, se las ha invisibilizado. Ha sido algo que no interesaba. De hecho, es una lucha que todavía seguimos teniendo. Como, por ejemplo, todavía nuestra obra sigue siendo considerado algo secundario, algo que es para nosotras, pero que no es para el hombre. Cuando al hombre no se le cuestiona la universalidad de su trabajo, ¿no? Sí. Y está hablando desde su perspectiva. ¿Por qué si nosotros hacemos lo mismo cuando se habla de literatura confesional? Es como la confesional del hombre, que está hecha desde su perspectiva, es universal. Desde la mujer solo para nosotras. Es como peor. Como... Es haciendo hora de que también rescatemos a esas mujeres y que la narremos desde otra óptica. Completamente de acuerdo. Oye, mira, me has descubierto una Marilyn que me ha gustado. Más que Norma Jean, ¿no? Porque la vida de Norma Jean, pues, no lo pasó bien. Marilyn tampoco, pero descubrimos a esa Marilyn, pues, emprendedora, amante de la literatura, bueno, y otras facetas más, ¿no? Entonces yo te preguntaba que no es casualidad, por lo que hablamos de los libros, que la portada de Marilyn salga con un libro, ¿no? No, la portada siempre para mí es una declaración de intenciones, y más en el caso de Marilyn. En el caso de Marilyn, que nos ha llegado esa imagen tan sexual y tan cosificada, lo que me apetecía era llevarla justo al extremo opuesto, a esa Marilyn que en su día a día, y de hecho hay fotos, salía pues tapada, con ropa cómoda, y que devoraba los libros. Y de hecho el que ella leyese no aparece como un caso aislado en una página de mi libro, o como algo que sea una anécdota. Yo he intentado que apareciera en general a lo largo de todo el libro. No era algo anecdótico. Ella era lectora y admiraba además a los escritores, se relacionaba, tuvo una época en Nueva York en la que se relacionaba muchísimo con ellos,
me apetecía esa otra parte, esa parte oculta. Oye, y a la hora de reflejar el rostro de Marilyn, sabemos que, bueno, dibujas y son rasgos, pero ¿te ha costado trabajo en encontrar el rostro que querías representar? Mis dibujos no son realistas, entonces es cierto que si abres el libro habrá ilustraciones donde se parezca más a ella o no. De todas formas, a mí no me interesaba tanto una imagen fidedigna de su apariencia estética, sino representar más cómo se sentía ella, algo que fuera más emocional, más expresiva. A mí me parece además que eso sí que es cierto que cuando investiga pues miras un montón de fotografías de ella, y yo siempre he tenido la sensación de que la mirada de Marilyn a lo largo de su vida, a través de su fotografía y de sus películas, se va transformando. Y eso sí que me interesaba, que dentro del rostro de Marilyn, esa mirada en mi libro también se fuera transformando. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llego al proceso de dibujo, que además para mí es la parte más natural, también la parte, antes no lo hacía así, pero bueno, uno va evolucionando su forma de trabajar, y cuando llego a la parte del dibujo, ya el libro está escrito. Y entonces hay como un proceso de interiorización súper potente. Y parece como que a mí me va saliendo de una forma como más natural de alguna manera. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, no sé, esa pasión por la literatura rusa o por los libros. Vamos, tengo que reconocer que me ha sorprendido eso, ¿no? Esa faceta de Marilyn como amante de los libros, de la literatura, de querer buscar más allá de una simple lectura, ¿no? Sí. De llenar su vida de literatura, aprender de ella y bueno, y vivir de ella, ¿no? Vamos, vivir de ella o con ella, ¿no? ¿Que a ti te ha sorprendido esto también, o hay algo que también quieras aportarnos de que te haya llamado la atención en esa biografía? Mira, eso me sorprendió muchísimo, porque además lo que tú dices, no leía una literatura facilona. Y desde muy jovencita, que cuando hablamos en los primeros capítulos, cuando ella está en Los Ángeles, pues en esa fase ella ya está leyendo literatura rusa, a ella le interesa la interpretación, le van prestando libros y descubre, no sé, pues otro tipo de literatura donde además no sé, si te deja a todos, y siempre ponen como, analizan mucho el contexto histórico pues de la Rusia del momento. A mí aquello me fascina, y que me parece que es una literatura compleja para además una persona tan joven y que había dejado el instituto tan pronto, ¿no? O sea, sí que es digno que me llama la atención, o cómo le gustaba Lorca, por ejemplo. También, ¿no? Que me hizo mucha ilusión, por supuesto. Sí, sí. Oye, pues el detalle con Joe DiMaggio y la medallita con la frase del Principito, genial, ¿eh? Sí. Bueno, es que eso también me llamó muchísimo la atención, y cómo ella le regala esa medalla, ¿no? Y él no sabe de qué le está hablando. Bueno, yo me imagino que al final es un hombre de la época, deportista, que no se había interesado por ningún libro. Pero a mí también, bueno, que yo cuando me enteré de esa anécdota me pareció súper bonita. Sí. Oye, ¿y tú qué te metes en el papel de Marilyn? ¿Te has llegado a imaginar a esa Marilyn hasta dónde hubiera llegado si no hubiera tenido el final trágico? Es súper complicado, porque cuando yo hago los libros al final me encariño un montón, y de mi proyección siempre es la más positiva, ¿no? Pues yo me gustaría imaginar que ella se mete en la ola feminista de Betty Free, de Gloria Steinem, porque ella sin haber sido consciente de eso, es la primera que se defiende como sujeto y no como objeto. Pero la realidad es que lo veo súper difícil, porque luego hay otras actrices súper inteligentes, como por ejemplo Heidi Lamar, que no supo huir
de la presión de Hollywood. Entonces es muy difícil averiguar cuál es el camino que ella hubiera tomado. Yo me la imagino en la actualidad y me hubiera resultado un auténtico bombazo. Marilyn también parte de una infancia que en la actualidad no se hubiera dado, que en una crisis económica brutal, también una época donde la infancia no estaba tan protegida como a día de hoy, que a día de hoy también hay muchos niños que padecen una infancia muy dura, pero para empezar no sabemos ni qué infancia hubiera tenido. Ella se ve que era una persona muy exigente. Yo creo que a día de hoy la presión, por ejemplo, de las redes sociales le hubieran afectado muchísimo. Yo creo que a ella le hubiera afectado mucho. Es como muy difícil, a mí me parece muy difícil imaginar cómo hubiera sido, la verdad. Yo, verá, cada uno es libre y creo que es respetable, pero sí es verdad que me parece un personaje muy potente para lo que triunfa hoy en día, tanto masculino como femenino, sobre todo en muchos programas de reality, ¿no? Entonces creo que una mujer que sí se le hubiera admirado por su físico, pero que por su intelecto y su cultura pues sería algo que rompería un poco a lo que estamos acostumbrados cuando encendemos la tele, pues sería, vamos, para mí un bombazo auténtico, porque claro, es que no se potencia. Bueno, pero yo te digo que hay un montón de mujeres a día de hoy súper interesantes, súper ocultas, pero que también cuesta muchísimo trabajo que le den visibilidad a esa faceta suya. Claro, es que no se potencia, pero bueno, te digo, no me ciño solo a las mujeres, hablo de los hombres porque le preguntas a cualquiera de los que salen en la tele quién fue Azaña o quién fue Adolfo Suárez y te digo yo a ti que no saben contestarte. Ya. Y bueno, pues la televisión que tenemos que es un poco vergonzosa. Sí. Oye, lo que sí, no sé, haciendo un poco un balance quizás de imaginación o de opinión propia, lo que sí me ha llegado he llegado a pensar es que con las circunstancias que tuvo Marilyn, yo creo que lo de los maridos puede ser que ella no quisiera estar sola o tuviera esa falta de figura paternal. Yo creo que ella buscaba la figura de su padre, sí. Y buscaba formar una familia, no solamente con sus parejas, quiero decir, con los profesores, por ejemplo, de interpretación que tuvo, también se agarró muchísimo a ellos. Entonces ella tenía una necesidad, bueno, y con los terapeutas, extrema de formar familia, y luego aparte en los hombres yo creo que claramente buscaba la figura paterna, vamos. Pues me ha dado mucha me ha dado mucha pena, digo, en el sentido de que cuando estuvo con Joe DiMaggio, pues quizás fue una época de buenas películas, de mucho éxito en el cine, pero él por los celos y por su manera de actuar, creo que no la hizo disfrutar del momento que vivía, tampoco. Al menos eso es lo que yo saco de esa parte que he leído. Yo creo que ella tenía la capacidad de separarse un poco de los celos de su marido, que era tan inteligente como para poder hacerlo. Y luego tuvo la capacidad de separarse de él, de darse cuenta de que por mucho que lo quisiera, eran dos universos totalmente diferentes. Joe DiMaggio no deja de ser un hombre tradicional de aquella época que lo que quería es que Marilyn dejara su trabajo y fuera ama de casa. Y probablemente, porque luego de amigos funcionaron súper bien. Es curioso, ¿no? Esa paradoja. No pudieron ser pareja, pero sin embargo fueron grandes amigos a lo largo de su vida. Yo creo que el maltrato peor que tuvo a Marilyn vino de la mano de Azul Lily. Yo creo que a lo mejor también cuesta trabajo cuando tu pareja también es igual de importante que o tiene la misma fama o más que tú, ¿no? Entonces a lo mejor en algunas ocasiones eso le jugó una mala pasada. A ella, ¿no? Sí, a ella.
efectivamente, es que además que una mujer tenga más éxito que su pareja es difícil de gestionar. Yo creo que Arthur Miller además tuvo una capacidad muy grande para aprovecharse de eso, ¿no? Para conseguir hacer guiones de película, para conseguir su pasaporte. Y creo que en realidad para él no fue tanto complejo, sino que en realidad estaba con ella para conseguir lo que quería, vamos. La utilizó muchísimo. Para Joe DiMaggio sí que fue complejo, por supuesto. Una barbaridad. Pues oye, María, un placer charlar contigo y bueno, esperemos que en otra ocasión podamos hacerlo cara a cara. Sí, ojalá que sí. Y darte las gracias porque me ha encantado y esto te lo digo de corazón. Vamos, ha sido un libro que me ha aportado mucho y de los que te alegras que se te crucen en el camino. Pues muchas gracias, de verdad. Nada. Es lo mejor que me puedes decir. Muchas gracias. Pues verdad. nada, ya nos veremos. Un saludo y buen día.